Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red. Una mirada diferente. Son las 7 de la mañana, 47 minutos. Seguimos pendientes aquí en Radio Red de RCN Radio de lo que ocurre con Venezuela. Hemos hablado in extenso de todo lo que ha ocurrido acaecido alrededor de la salida de Edmundo González, presidente electo de Venezuela, según lo corroboraban las actas electorales, hacia territorio español. Y comienza un nuevo episodio para la oposición venezolana. Para ayudarnos a entender lo que pasa en Venezuela y las repercusiones de lo que acontece actualmente en el país, nos acompaña don Pedro Carmona Estanga, que es político, economista, empresario venezolano, fue presidente de la patronal Fede Cámaras. Señor Carmona, buenos días, bienvenido, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí en Radio Red. Con mucho gusto, buenos días para ustedes y para todos los oyentes. Es usted muy amable. Don Pedro, ¿cómo interpreta usted, cómo analiza usted, si se puede poner en esos términos, es bueno, es malo, es positivo, es negativo, la salida de Edmundo González de territorio venezolano? Pues mire, ante las amenazas, coacciones, la sentencia que habían, digamos, de alguna manera adelantado de prisión, de orden de captura para Edmundo González, yo en lo personal creo que la opción que tenía para poder preservar su integridad personal y continuar, digamos, en la lucha para reivindicar el triunfo contundente que obtuvo el pasado 28 de julio, era pues esta posibilidad de un asilo temporal, desde luego, para poder realmente continuar con la lucha por el reconocimiento de su contundente triunfo. Pienso pues que desde el exterior puede hacer mucho más y sobre todo ante el mundo y en los meses venideros, dado que la transmisión o el comienzo de un periodo constitucional en Venezuela es el próximo 10 de enero, pues en los meses y semanas venideras es mucho lo que se puede hacer desde fuera. Primero, aumentando la enorme reconocimiento que existe a su triunfo y por supuesto a la ilegitimidad de las elecciones y de la reivindicación que hace el gobierno del triunfo de Nicolás Maduro, en tanto que si estuviera pues en un calabozo estaría no solo pues confinado, aislado, neutralizado, sino también con riesgos para su propia integridad y salud. Ya lo ha dicho inclusive María Corina Machado, que desde el exterior él desplegará, pues, y no dudamos de eso, una lucha en ese sentido, en tanto que le tocará a ella continuar pues con la lucha intensa, yo diría consecuente, sistemática que ella ha desplegado en el territorio nacional, con un reconocimiento a su liderazgo indudable, sobre todo por el enorme arrastre popular que logró en todas las semanas y meses previas a la elección del 28 de julio. De manera que la lectura que hago es, mire, frente a estas realidades, a esta coacción, a este despliegue amenazante del gobierno sobre él, pues no tenía sino esta alternativa que se concretó, se materializó el día de ayer en Madrid, después de una colaboración pues amplia de las autoridades españolas. Sí. Señor Carmona, muy interesante lo que dice obviamente del trabajo que podría hacer Edmundo González fuera del país y a nivel internacional. ¿Usted cómo cree que queda entonces la oposición y esa lucha por la publicación de las actas del 28 de julio? ¿Y usted cree o ve alguna fracción en el gobierno venezolano, en el chavismo? Bueno, lo primero es, nadie, ningún país, salvo los aliados muy cercanos y directos del régimen venezolano, han reconocido la legitimidad de los resultados proclamados por el gobierno y por sus adláteres en el Consejo Nacional Electoral. Ahí lo que está de por medio es continuar, como lo está diciendo la comunidad internacional, solicitando, exigiendo una verificación de las actas que
nadie duda, pues las que ha presentado, las que ha recogido la oposición, pues tienen toda la validez, en tanto que el gobierno nunca pudo presentar unas actas en los plazos inclusive legales establecidos en la legislación electoral venezolana, salvo, digamos, alguna farsa pues que se haya cometido de solicitar al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que hiciese la verificación que finalmente hizo en una forma también fraudulenta y fallida. De manera pues que en este momento todas las credenciales en cuanto a la validez de actas están pues en manos de la oposición, pero no solo en manos de la oposición. El Consejo Nacional Electoral sabe que cometió un fraude, y un megafraude, diría yo. Los cuerpos de seguridad que están en el estamento militar, en el Plan República, lo saben también. Y desde luego la oposición desplegó un operativo excepcionalmente estratégico e importante porque sabía de antemano que venía un fraude, de cómo haber recogido entonces más del 80% del total de las actas que dan ese resultado tan claro y contundente en favor de la candidatura de Edmundo González Urrutia. Sí, muchos predecían, señor Carmona, esto que está pasando, es decir, se repite la historia con usted, con el señor Leopoldo López, ahora con Edmundo, quizá mañana con María Corina, es decir, es complejo porque lo que muchos dicen, esto ya quedó así, ya no habrá actas, no habrá ninguna intervención, nada, a pesar de que la comunidad internacional habla y replica, y Maduro va a seguir gobernando otros 20 años. ¿Usted cree que es así? ¿Es un poco pesimista el panorama? Pues mire, no, yo creo que la ilegitimidad es de tal naturaleza, el fraude fue de una magnitud tan grotesca que, bueno, no puede realmente iniciarse un nuevo periodo constitucional frente a una alteración gigantesca de los resultados, ¿no? De manera que, aun cuando el régimen está aferrado al poder, como se dice coloquialmente, con las garras y con las uñas, y parece importarle poco, pues, la reacción que el mundo está teniendo y, por supuesto, la voluntad popular que quedó tan claramente expresada, pero esto, lógicamente, significa una gran debilidad para el gobierno. Fíjese que hasta algunos gobiernos que podrían considerarse amigos, Chile, el propio Brasil, que tiene un papel pues tan importante en la región, está diciendo esto tiene una dimensión demasiado notoria, grande, y no se puede reconocer la legitimidad pues del resultado. Otro tanto pues lo han hecho algunos gobiernos considerados entre comillas amigos, que no vacilan en reiterar que si no hay una validación, un respaldo, una documentación clara en cuanto a las actas, pues no puede haber de ninguna manera reconocimiento o legitimidad. De manera que si la intención del régimen es continuar, pese a todo, es decir, como si resbalara verdaderamente todo lo que está ocurriendo a nivel mundial y a nivel nacional, pues tiene pues como dicen, un tiro en el ala en cuanto a pues al arranque con que harían un nuevo periodo constitucional. Y hay unos meses por delante hasta enero, sí, en que pueden pasar muchas cosas, hay que esperar, ¿no? Claro. Señor Carmona, ¿usted cree posible o factible que se lleve a cabo algún diálogo entre las grandes potencias? Porque es que sabemos que en Venezuela confluyen intereses de las grandes potencias por el petróleo, por la deuda con China, por la injerencia política de Rusia, de Irán, etcétera. ¿Usted cree que sea factible un diálogo entre esas potencias para resolver el tema y de pronto facilitar una transición con ese papel? Porque ellos son los actores verdaderamente importantes en ese país.
Sí, mire, es un punto importante el que señala, porque no es solo un problema ahora de discrepancias de posiciones y de resultados, sino que en el escenario venezolano confluyen grandes intereses, como usted lo ha destacado. Por una parte, pues Cuba, que siempre ha tenido un papel relevante en toda la estrategia venezolana, Cuba, China, Rusia, Irán, en cierta parte Turquía, el Foro de Sao Paulo, el crimen organizado y la guerrilla colombiana. De manera que es un cóctel bastante complejo de tipo geopolítico, al cual no le interesa que haya un cambio en Venezuela, como pues el 80% de los venezolanos desean. Pero aún así, teniendo, digamos, ese factor geopolítico complicando las cosas en el escenario nacional, la voluntad popular fue demasiado contundente. Esta no fue una elección que se haya ganado por 3, 4, 5 o 10%. Es una expresión de una voluntad mayoritaria que puede ser silenciada por la vía del terror y de la fuerza, pero que está allí como un volcán en erupción que definitivamente hace pues que, por eso decía, los próximos meses sean o semanas muy determinantes en cuanto al rumbo de las cosas. Finalmente, don Pedro Carmona, ¿cómo ha visto usted la posición cautelosa del gobierno colombiano frente a Venezuela? ¿Le ha faltado más contundencia o no tiene salida en virtud de tantos intereses que hay allí? Por ejemplo, el ELN está mayoritariamente afincado en Venezuela y está en un supuesto proceso de paz en Colombia. Y quizás todo eso puede estar confluyendo para que la posición de Colombia sea tan prudente, digámoslo así, ¿o cómo lo analiza usted? Sí, hay una debilidad en el planteamiento, siendo que, en mi opinión, si a algún país le conviene un cambio político en Venezuela, es a Colombia. Primero porque de consolidarse el régimen podría incrementarse significativamente, como lo dicen todos los analistas, el éxodo de migrantes hacia afuera que tendrían como principal destino a Colombia. Y en segundo lugar, porque la economía venezolana no se va a reactivar si es que se mantuviera el régimen en el poder. De manera que una economía debilitada, una falta de reactivación, el tema migratorio, es decir, esta diáspora venezolana, pues es lo menos que le conviene a Colombia, no obstante que haya algunas afinidades ideológicas. Estoy convencido de que el escenario mejor para Colombia sería el de que se reconozca un resultado que fue contundente en las elecciones del 28 de julio, porque una reactivación económica en Venezuela le daría inmensas oportunidades a la economía colombiana, no solo al empresariado, sino en general al ambiente comercial, de reactivación del aparato productivo, etc. Y el tema de la diáspora, que puede agravarse, y eso sería también lo peor para Colombia. Claro. Don Pedro Carmona, muchas gracias por estos minutos a través de Radio Red. Es usted muy amable. Con mucho gusto. Hasta luego. Que tenga muy buen día, ¿eh? Que esté muy bien. Igualmente. Político, economista, empresario venezolano, expresidente de la patronal Fede Cámaras. Dice que Edmundo González no tenía otra opción sino irse de Venezuela ante las amenazas o coacciones de las que venía siendo víctima por parte del régimen venezolano, y que la opción que tenía era reivindicar el triunfo contundente del 28 de julio. Dice Pedro Carmona, en los meses y semanas venideras es mucho lo que se puede hacer para el reconocimiento de su triunfo, y dice que
de aquí a enero todavía pueden pasar cosas, dice don Pedro Carmona, ¿no? Sí, a mí me parece interesante que diga que tal vez el papel de Edmundo González puede ser a nivel internacional, porque muchos comparan, y eso no tiene comparación, a Edmundo González con Juan Guaidó. Juan Guaidó fue un presidente interino que pusieron gobiernos de la región en una estrategia que no sirvió para nada, pero Edmundo González ganó unas elecciones legítimas el pasado 28 de julio según esas actas que de verdad son certeras y tiene la oposición. Que el gobierno esté tratando de hacer otra cosa y otros chollazos es distinto, pero Edmundo González, la figura de González como presidente de Venezuela y lo que podría ser como presidente electo y lo que podría ser a nivel internacional es interesante y es muy distinta a esa figura de Juan Guaidó. Y también muy interesante lo que dice el señor Carmona sobre tal vez esa fracción que hay en el chavismo y casi que todos no lo percibimos. Claro, porque vemos muy de lejos lo que hace el gobierno de Maduro, pero tal vez adentro las cosas sí están cambiando. 8 de la mañana, 2 minutos, es lunes 9 de septiembre del 2024, la estamos pasando bien.